Hola, bueno, vamos a responder las preguntas que hicieron. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Vamos a ir respondiendo de a una. La primera, la de ahora va a ser la de Andrés Rodríguez. Eh, Andrés Rodríguez nos pregunta si se puede hacer una carrera universitaria y a la vez jugar a nivel profesional. Bueno, Andrés, muchas gracias por la pregunta y te quería decir que en primera instancia tú para jugar a nivel profesional necesitas entrenar muy bien física, técnica y mentalmente, ¿no es cierto? Necesitas tener los cuidados necesarios, los cuidados médicos necesarios y competir muy bien. Eh, Competir la cantidad de torneos lógica y justa como dijimos antes, eh, y también eh, la, la calidad de competencia, digamos. Entonces, es muy difícil en una ciudad como Barranquilla, porque la cantidad y el nivel de torneos que tú necesitas no lo tienes aquí. Debes viajar, por lo tanto, si la carrera universitaria es presencial, tú no tienes posibilidades de jugar en Barranquilla la cantidad de torneos que tienes que jugar. Por otro lado, eh, quizás eh, hoy puedes encontrar el entrenamiento en Barranquilla, que antes era más difícil. Tienes profesionales en las distintas áreas que pueden ayudarte, pero si tú quieres jugar profesional necesitas entrenar adecuadamente y necesitas jugar los torneos. Tú para jugar a nivel profesional necesitas jugar entre 60, 80, 100 partidos al año en torneos profesionales. Eso no lo tienes en Barranquilla. Estudiando en otro tipo, en otras ciudades como Buenos Aires o como por ahí ciudades donde tienes mucha cantidad de torneos, que tienes un circuito profesional ahí mismo en la ciudad y tienes torneos futuros y ese tipo de torneos, pero es muy difícil que te dé el tiempo para hacer las dos cosas. Eh, Ir al gimnasio a la mañana, ir al tenis, luego hacer preparación física en la tarde, más otras 2 horas de tenis, más fisioterapia, más psicología, es muy difícil, te lleva todo el día. Claro que puedes hacer una transición estudiando antes de iniciar una carrera profesional, estudiando en la universidad en Estados Unidos, que ahí vas a competir a un buen nivel y vas a jugar, vas a entrenar a buen nivel, dependiendo de la universidad. Hay universidades donde no vas a poder entrenar bien, pero hay universidades donde vas a poder entrenar bien. Dependiendo de la universidad y tus aspiraciones, eh, por ahí una universidad en Estados Unidos es el camino, pero a veces un poco eso nos confunde porque nosotros vemos ejemplos como el de Robert Farah que en Colombia o el de Anderson, que todo el mundo dice, Anderson estudió en la universidad, eso es cierto, pero por ejemplo, si tú miras el tenis sudamericano, eh, no sé, Del Potro, Schwarzman, Pela, Jarry, Garín, Delien, entre las mujeres, Teliana Pereira, Cepede, o Mariana Duque, o Cabal, o Galán, o Giraldo, Falla, Berloc, Del Bonis, Mayer, Londero, Bellucci, Trunghelletti, Bagnis, ninguno de ellos estudió en la universidad. ¿Sí? Así que bueno, más o menos esta es la respuesta, Andrés. Un abrazo. Hola, bueno, respondiendo a la pregunta de Wilson Rincón, eh, Wilson nos pregunta de Bogotá, Wilson Rincón nos pregunta eh, ¿qué visión tienes tú de la dificultad de los jugadores colombianos para hacer transición de junior a profesional? Eh, la verdad es que es muy poca la gente
la cantidad de gente que intenta jugar tenis profesional en Colombia. Creo que ese sí es el mayor problema, Wilson. Pero no es que tengan una dificultad mayor, es que son muy pocos los que lo intentan. Más bien analicemos por qué si esa transición, por qué sí esa transición la hacen muchos futbolistas o beisbolistas. Busquemos razones por las cuales no hay muchos jugadores que se dediquen a jugar tenis profesional en Colombia. O sea, ¿tú crees que realmente en Colombia juegan la misma cantidad de niños al tenis que al fútbol? ¿Juegan la misma cantidad de niños al tenis en Argentina, en España que en Colombia? Entonces, ¿por qué vamos a tener la misma cantidad de jugadores que hagan inserción profesional al tenis que al fútbol si al fútbol juegan muchísimos más? ¿Por qué van a hacer inserción profesional muchos jugadores si en realidad son muchísimos más los que hacen tenis en España o en Argentina que en Colombia? Entonces es proporcional la cantidad de gente que hace inserción profesional. Entonces eh, hay un montón de casos de jugadores profesionales de tenis en España o en Argentina que hacen inserción profesional porque hay mucha cantidad de jugadores. Entonces quizás ese es el tema de conversación. Ahora, también tenemos un tema cultural, alimentando un poco con lo que hablábamos antes. En la Argentina, por ejemplo, está socialmente mucho mejor visto que aquí dedicarse a jugar tenis profesional. La sociedad lo ve como más común, como más normal eh, que alguien se dedique a jugar tenis profesional. Es más, lo ven con alegría, les da felicidad que vos le cuentes, yo me estoy dedicando a jugar tenis profesional, te sonríen. En cambio aquí te preguntan, ¿y qué, además, qué haces? O sea, yo me acuerdo de una anécdota que contaba Catalina Castaño que decía que había ido a sacar una cuenta al banco y le pidieron profesión y ella dijo tenista profesional, era 30 del mundo, y le dijeron, no, profesión, señorita. Y ella dijo, bueno, deportista, pensando que la generalización le iba a hacer más, le iban a creer más. Y le dijo el empleado del banco, le dijo, no, señorita, profesión, ingeniero, abogado, o sea, deportista no es una profesión. Entonces, también decía por qué, digamos, alimentado por lo que hablábamos antes, lo que quería decir era que por haber poca gente que se dedique al deporte, o al tenis en este caso, entonces tampoco te toca una persona cercana que lo haga. Y lo que ves te parece extraño que una persona se dedique al deporte. Ahora, si analizamos solamente el caso de por qué es difícil hacer tenis profesional en Colombia, ¿no? Ya no pensemos que son pocos los que lo intentan, porque hay pocos jugadores. Está el tema cultural, pero también no hay muchos torneos profesionales en Colombia. No te puedes quedar aquí a jugar solamente como lo pueden hacer en Francia o en España, donde también en Argentina tú tienes un circuito que se juega en Buenos Aires profesional que puedes competir todas las semanas torneos por plata. En el año 2018 Colombia no hubo ni un futuro ni un challenger. Solo hubo bueno, tampoco estuvo el ATP, o sea, solo hubo un WTA. El año pasado hubo muy pocos, hubo 2 o 3 torneos en cada rama. La época que teníamos 3 jugadores entre los 100, que estaba Giraldo, Falla, González y Mariana Duque, 3, 4 jugadores entre los 100,
teníamos 8 o 9 challengers al año y teníamos 6, 7 futuros al año. Yo me acuerdo del año que se metió Galán, jugó 13 torneos en Colombia y 6 o 8 en México. Ahora, tú me dirás, ¿por qué México, que tiene tanta cantidad de torneos, no tiene jugadores? Bueno, no sirve solamente esto, no es que solamente necesitas tener torneos. También hay que tener condiciones para entrenar, hay que tener rivales, sobre todo para los hombres, porque tú puedes trabajar con canastas y puedes hacer drills, pero ¿cuánto tiempo puede entrenar un jugador con canastas? Necesitas tener rivales con quien jugar. Además hay bueno, el tema de la altura, por ejemplo, los lugares que tienen altura es muy difícil luego ir a competir a nivel de mar cuando tú tienes, cuando entrenas en la altura. Y además hay un ciclo natural que aquí mucho no pasó, y que por ejemplo que tiene que ver con los entrenadores. Hoy sí pasa, pero no pasó durante mucho tiempo. Si vos mirás en Argentina hoy, los entrenadores que tuvieron durante mucho tiempo, de la gente de mi generación, tuvieron a Blenchino, a Lusa, a Yunis, a Eduardo Infantino, que todos fueron jugadores profesionales. Colombia ha mejorado en ese sentido porque hoy tiene a Sad Galán, tiene a Falla, tiene a Pablo González, tiene a Michael Quintero, a Pacho Franco, a Catalina Castaño, a Fabiola Zuluaga, a Carlitos Salamanca, Karen Castiblanco, Pablo González. O sea, hay una camada de entrenadores que son exjugadores que se han quedado y eso seguramente van a ayudar a los jugadores jóvenes de Colombia, pero en épocas anteriores los jugadores que se iban, los jugadores se terminaban quedando afuera trabajando, ¿no? Como fue con el caso de Iván Molina o de Jairo Velasco o del Pato Álvarez o de Álvaro Betancourt. Otro tema es que a veces convertimos a los niños en genios, porque como tenemos pocos, le hacemos creer, o ellos mismos se lo creen, de que son unos genios, porque son muy buenos. Y en realidad son uno más en Sudamérica, pero por ahí son de los mejores de Sudamérica, pero en Sudamérica hay muchos. Entonces cuando tú eres el mejor de tu lugar y en tu lugar te idolatran, te convierten en genio rápido y a veces eso es malo. Yo recuerdo cuando Del Potro tenía 19 años y era 50 del mundo. Y mis amigos de Tandil decían que no eran tenistas. Me preguntaban, ¿llegará? ¿Cómo llegará? Le decía yo, ya llegó. Le digo, está 50 del mundo y tiene 19 años. Y ellos me decían, bueno, pero todavía no es como Pérez Roldán, como Gavín, como Mónaco, ¿no? Claro, pobre, habían sido top 15, top 10, top 13. Mariana Pérez Roldán, Patricia Tarabini habían sido jugadoras de mucho nombre en la ciudad y para ellos un jugador como 60 del mundo no implicaba nada. Bueno, no sé si si he respondido a la pregunta, Wilson. Un abrazo. Bueno, respondiendo a la tercera pregunta, Leider Martínez de Cincelejo nos pregunta: buenas tardes, señor Antonio, ¿cuál es el número máximo de alumnos por clase y por cancha que recomienda usted? Bueno, hola Leider y compañeros de Cincelejo, que me dice que había muchos conectados. Este es un gran tema, la verdad. Gracias por la pregunta. Inicialmente, digamos que hace muchísimos años, antes de que existiera la educación formal de la escuela, los grandes maestros de la filosofía, por ejemplo, enseñaban de forma individual, tenían
dicen, por ejemplo, tal fue discípulo de tal otro filósofo, ¿cierto? Porque esos maestros le enseñaban a otros filósofos más jóvenes, ¿cierto? Aristóteles fue discípulo de Platón, no sé. Hoy existe una educación formal en los colegios, universidades, institutos de diferente índole, eh, concursos entre 20, 25, 30, 40 alumnos, 45 alumnos en algunos casos. Digamos, ¿qué beneficios tiene cada una de estas formas de educación? Digamos que una clase individual, el alumno trabaja específicamente lo que necesita, su plan es individual, tiene la atención 100% del profesor hacia él y avanza de acuerdo a su nivel. El profesor va viendo que él va avanzando y el alumno va avanzando, el profesor va poniéndole otros niveles. A contraposición de esto, el alumno que trabaja en forma grupal trabaja lo que el grupo necesita, el plan es grupal, tiene una atención parcial del entrenador, que en los casos que se necesite una atención total, bueno, digamos que no va a ser eh, tan bueno, pero hay muchas veces que no se necesita una atención total. Y avanza de acuerdo al nivel del grupo, que también eso a veces es bueno, porque el grupo te lleva a mejorar, ¿cierto? ¿Cuáles pueden ser los beneficios de una clase grupal? Bueno, que el profesor no está jugando, no juega contra ti. Por lo tanto, está solo dándote la clase, no está jugando además. Entonces, no tiene que pelotear, no tiene que prestarle atención a todo lo que tiene que prestarle una persona que pelotea. Tiene toda la observación sobre ti, se puede parar a medio metro tuyo y mirarte de todos los ángulos, cosa que puede mirarte cuando el rival está pegando, cosa que no podría hacer cuando él pega, porque no te está mirando ahí, porque él está mirando a la pelota para poder pegarle. Eh, digamos que te puede mirar de muy cerca, de diferentes ángulos, tiene mucha atención sobre ti. Cuando tú juegas, digamos, porque juegas con él. La otra cosa es que el alumno ve que otros jugadores pueden en una clase grupal. Entonces también puede pasar que está viendo que digamos, que un alumno lo empuja al otro a decir, pucha, yo también puedo hacerlo si mi compañero lo hace. La otra es que el profesor ve que otro alumno puede hacerlo, entonces incentiva a este a poder hacerlo, cuando en realidad en una clase individual el profesor solo ve a un alumno que no lo puede hacer. En cambio, dice, escucha, yo sí lo puedo hacer porque soy el profesor. Entonces la comparación es con el profesor, no con otro alumno. Eh, el grupo lo puede empujar y por otro lado habrá más gente haciendo tenis si haces clases grupales. Si haces clases individuales habrá menos gente jugando tenis. Entonces ahí está donde tú tienes que evaluar qué tienes, qué necesitas, qué puedes hacer, qué debes hacer. Hay academias que trabajan con 4 jugadores por cancha. Boletieri, Hopman, la academia de Rafa Nadal. Estuve ahora el verano pasado, en julio, en agosto. Estuve en la academia de Rafa Nadal y ahí entrenan 4 jugadores por cancha. Hay otras academias como BTT en Barcelona, por ejemplo, la que trabaja Francis Roy, el entrenador de Nadal, o lo que fue Graetz y García, ¿se acuerdan? El set en Buenos Aires, que trabajan con 1 o 2 jugadores por cancha. Depende de los recursos que tengas, de la infraestructura, las canchas, los profesores.
Depende de la cantidad de gente que tengas, de cuánta gente y lo que estés buscando. Si quieres masificar, si quieres tener menos jugadores pero que sean grandes campeones. Si buscas ambas cosas, una mezcla. Por otro lado, hay jugadores que les gusta aprender y entrenar solos. Hay otros que les gusta hacerlo en grupo porque es más entretenido para ellos. Y por otro lado, hay otros que no pueden si no es en forma individual porque sus horarios, sus formas no le dan. Una buena combinación es hacer ambas cosas. Por ejemplo, una clase de 4 y una clase de 2, o una clase entre 5 o 6 y otra clase individual. Richard Hudson en Mar del Plata, con esto termino, en un congreso que yo participé, Richard Hudson decía, cuando Eduardo Granito, que era director de desarrollo de la Asociación Argentina de Tenis, Hudson decía, hablaba del tenis en la calle, que tenía que haber muchos jugadores jugando, y entonces él decía, un jugador debe jugar 3 veces el tiempo que toma clases. O sea, un tercio debe tomarlo de clases y el resto del tiempo tiene que jugar libremente. Juego libre. Entonces yo le dije ese día, le pregunté, le dije, mira, ¿cómo haces para tener un... dice, los padres de mis alumnos no traen los niños todo el tiempo al club. Entonces los traen a la clase, pero después en la semana no lo traen a jugar. Entonces, ¿cómo hago? Organiza lo siguiente. ¿Cuántas veces por semana viene ese niño que me estaba hablando? Vienen 3 clases de 1 hora, le digo yo. Perfecto. Organiza 3 clases de 2 horas ahora. Y inventá y juntá 3 grupos. 3 grupos, ¿cuántos son las clases? De 3 niños. A mí me gustaba el grupo de 3 niños. Bien, juntá 9 niños. ¿Y tenés canchas? Sí. Bueno, entonces yo ponía, me dice, pon 3 jugadores jugando en una cancha, 3 en otra cancha, y 3 que tomen clase contigo. Los otros hacen una tarea que tú les das, una práctica. A las 40 minutos cambias de grupo que está contigo, y a los otros 40 minutos cambias de grupo que está contigo. De esa manera, los jugadores juegan 80 minutos solos y tú les das clase 40 minutos. Me dio una idea, de acuerdo a lo que él creía, de que los jugadores debían el doble de tiempo del que tomaban clase lo debían jugar solos. Espero haber respondido tu pregunta, Leider, y un abrazo a Cincelejo. William Becerra, un profesor que se encuentra fuera del país, él trabajó en Cerro Matoso, aquí en Colombia, es un profesor colombiano, ahora está en Australia. Me preguntaba qué sucede con aquellos jugadores que consideramos, se conectó a la charla, estuvo escuchando la charla, qué sucede con aquellos jugadores que consideramos talentos, que se llaman talentos, ¿no? A ver si las etapas sensibles varían o si el número de horas de tenis varían, me preguntaba William. Claro que sí, William. Hay jugadores que se salen de la medida, son jugadores diferentes. Hoy Berloc hablaba por Instagram en un en vivo que hacía y le preguntaban si era de la camada de Nalbandián y Coria, y él decía, sí, son un año más grande que yo, pero nunca jugábamos en profesionales casi juntos porque ellos entraron mucho antes y se retiraron antes que yo llegara a jugar ATP. Una vez me contó Berloc que venía de Europa y me dice, hay un chico que está a 200 del mundo y tiene 17 años. Se llama Rafael Nadal Parera. Es impresionante la intensidad que tiene ese muchacho. Esos tipos salen de la lógica, o sea, 17 años, 200 del mundo. Bueno, Becker ganó Wimbledon con 17 años, y Nadal y Chang con 16 ganó Roland Garros. Son personas que se salen de la regla. En el cuadro de las 10.000 horas, me preguntaba William también cuáles son los tiempos para jugadores de 14 años. Bueno,
Las horas que yo puse ahí son para, digamos, una referencia. Yo trato también de poner un poquito para abajo porque a veces lo agarran padres a estos o entrenadores que quieren meterle muchas horas. Yo siempre prefiero tirar un poquito para menos, pero un jugador de 14 años para mí tiene que hacer entre 12 y 14 horas semanales de tenis, estamos hablando. Máximo, un jugador bueno de 14 años, de 12 años. Perdón, de 14 años. Ya con 16, 18 años tiene que hacer, 16 años tiene que hacer 14, 18 horas. Máximo. De tenis estamos hablando, ¿no? Hoy hablábamos con los directores técnicos de la Federación Colombiana de Tenis y los capitanes de los equipos sudamericanos de 16 y ellos pusieron 20 horas como un patrón para los entrenadores de Colombia. Yo les decía que para mí era un poquito mucho, pero bueno, quedó en 20 horas. Eso son 10 sesiones de entrenamiento de 2 horas. Eso es bastante, pero puede ser, no está tan lejos de lo que yo pienso. O sea, eso es lo que yo hago con los profesionales. Y tengo algunos chicos de 16, Valeria y Gaby, por ejemplo, hacen eso. Es bastante. Bien, William, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, última pregunta que me queda es la de Juan Luca González. Gracias, Juan Luca. La pregunta de él es, de mi parte, las preguntas para el tenis social de adultos de 40 a 45 años. La primera pregunta que nos hace es modelo de o esquema de entrenamiento semanal recomendado. ¿Cuáles deberían ser los énfasis? La frecuencia semanal recomendada, clases de con canasto versus frecuencia de partidos. Se recomienda las clases de dobles en sesiones grupales o qué. En caso afirmativo, ¿cuál es la periodicidad máxima? Bueno, Juan Luca, gracias por la pregunta. Primero decirte que realmente yo no soy muy amante de los modelos. Un modelo es una forma de alguien que lo hace de esa manera, pero no es para todos lo mismo el modelo. Somos personas muy diferentes todas y los modelos a mí no me gustan. El esquema va a depender de lo que hagas mañana, de lo que hiciste ayer, de lo que hiciste el último mes, de lo que hicieron, lo que van a hacer el próximo mes, de lo que hicieron todo el año pasado y todo el año que viene, lo que van a hacer. Me acuerdo una vez que Leo me preguntó, ¿te gusta este entrenamiento? El primer día que llegué a Barranquilla. Y estaba un entrenamiento que estaba Felipe Fuenmayor y otro muchacho Gamboa haciendo un entrenamiento. Yo le dije, la verdad no puedo opinar sobre el entrenamiento ese, la verdad no sé. No sé lo que hicieron ayer, no sé lo que van a hacer mañana, no, la verdad no. Los entrenamientos tienen un orden, se está trabajando para algo, tienen un objetivo, o sea, un ejercicio no es un ejercicio, ¿no es cierto? No tiene, no se puede saber si es bueno o malo, porque hay que saber para qué, está orientado a qué es lo que están queriendo hacer. La semana de entrenamiento tiene que ser parte de un proceso de entrenamiento. Si vos no has entrenado más de 2 horas por semana en el último año, no podés pasarte a entrenar 25 horas por semana, ¿cierto? Como entrena un chico de estos que hablábamos hoy. El entrenamiento es realizar acciones con el propósito de mejorar. Y para mejorar, el entrenamiento debe producir una adaptación a un nivel superior de las capacidades que vas a trabajar. ¿Está bien? Que estás trabajando. Por eso los volúmenes deben ser acorde al nivel
de los jugadores y sus volúmenes anteriores, ¿está bien? Y los volúmenes que quieres conseguir. Entonces ahí tienes una meta y un diagnóstico, digamos, de lo que tenías antes. O sea, tú no puedes eh, hablar de un jugador de 45 años. Hay jugadores de 45 años hay personas de 30 años que saldrían a correr ahora y lo pasan a toda velocidad corriendo un señor de 60. O sea, un señor que hace triatlón hace mucho tiempo, de 55 años, puede pasar corriendo a un jugador, una persona de 30 años tranquilamente. Entonces, no es la edad lo que va a marcar, sino es el nivel. Las mejoras deben ser paulatinas y los volúmenes deben ir aumentando de a poco y con algunos descansos. Tienen que haber como unas sierras donde vas aumentando un poquito el nivel y luego bajás el nivel. La intensidad lo mismo, y cuando hay más intensidad hay menos volumen. Entonces, con esas dos cosas tienes que jugar. Por eso es que el que debe hacer eso es el entrenador, para que evalúe cómo están ustedes, los jugadores a los cuales va a entrenar entre 40 y 45 años, y vea si en realidad ustedes necesitan un trabajo técnico, entonces lo va a hacer con canasto, o va a hacer un trabajo técnico con peloteos, o va a hacer un trabajo táctico con peloteos, o técnico con peloteos, o táctico con canastos, o si va a necesitar jugar partidos, porque, o sea, eso lo tiene que ver evaluándolos a ustedes, el entrenador, y sabiendo qué van a trabajar. Tú no vas a trabajar, por ejemplo, passing a la carrera si, si no tienes control para meter la pelota, eh, digamos, al pecho del profesor, estando el profesor a mitad de cancha. ¿No? Digamos, los ejercicios deben ser acordes a tu nivel de juego. Entonces yo te diría que los énfasis en una persona de 40, 45 años que juega tenis social en tercera, cuarta categoría, o segunda, tercera categoría, deberían ser, no sé, no mayores a 2 horas las sesiones de entrenamiento. Te diría que hora y cuarto, hora y media, hora y cuarto. Tendrían que ser sesiones de entrenamiento no demasiado intensas, más bien como estando en la fase aeróbica, énfasis por ahí un poquito en la técnica, un poquito en la táctica, fundamentalmente en la prueba o en la disciplina que ustedes más juegan, como el singlet o el doble, dependiendo de cuál juegan más, dedicarle un poquito más énfasis a esa, dedicarle un día a la semana a jugar partidos con evaluaciones del profesor, quizás 3, 4 veces por semana. El partido también puede ser que lo hagan por su cuenta, evaluaciones en torneos, las clases de dobles, sí, si quieres aprender a jugar dobles, o sea, eso va a depender también de las inquietudes que ustedes tengan. Bueno, un abrazo, Juan Lucas.